Un saludo amigos de Alfa Bitcoin. Hoy vamos a hacer una actualización del análisis de la previsión del precio de Bitcoin para esta semana. En pantalla ustedes pueden apreciar la proyección la proyección que hice en el video pasado sobre desde lo técnico lo que nos podría marcar. Ustedes ya saben que yo les he comentado que nosotros somos en lo on-chain, nos está marcando una excelente oportunidad o una excelente zona de compra. Sin embargo, la parte técnica no nos estaba acompañando y probablemente esto nos podría estar llevando a el inicio del ciclo bajista. ¿Por qué? Porque comentaba yo de que yo utilizo este indicador, el Super Trend, en el semanal para analizar los cambios de tendencia. Y si cerraba por debajo de los 96, esto a mí me confirmaría un movimiento bajista, lo cual hizo. Y por ende, yo de una vez me puse la camisa bajista y dije, se acabó. Sin embargo, hay que recalcar que el on-chain lo que nos está mostrando, y ahorita vamos a verlo en más detalle, nos está mostrando una zona, ya nos está mostrando hace rato una zona importante para compra. Y ahora nos está mostrando una configuración incluso más interesante, además de otros temas que están ocurriendo desde el análisis de algunas métricas de futuros y la posibilidad de que haya un recorte de tasas en diciembre, que eso también ha entrado de nuevo a jugar y eso podría favorecer por lo menos a un movimiento alcista que bien podría ser de continuación alcista o un simple pullback para seguir cayendo, lo cual hay muchas confluencias en esos niveles y ya vamos a revisarlo. Lo primero es desde el análisis técnico. Yo les comentaba, inicialmente yo tenía la proyección de esta proyección blanca, que nos mostraba de que si el precio rebotaba, dadas las condiciones que estaban muy similares a la vez que caímos a los 74, si daba ese rebote, podría llevarnos a la zona de más o menos los $153,000. Sin embargo, eso no se dio y seguimos cayendo. Y en las condiciones en las que está ahora, se esperaría un rebote para seguir cayendo, que es un movimiento clásico, que es un pullback de continuación bajista, que nos estaría llevando más o menos a la zona de entre los, yo lo tengo marcado entre los 102 y los 105, que podría ser este movimiento que se está dando, porque además en el semanal ustedes pueden ver que yo dibujé lo que sería un canal bajista, que bien saben ustedes, estos canales son movimientos que suelen terminar o que su target técnico es justamente el inicio de ese mismo canal y eso nos estará llevando más o menos a la zona de los 124, es decir, unos niveles cercanos a la ATH anterior, que si se completa ese movimiento, yo estaría nuevamente optimista desde lo técnico, porque en on-chain me mantengo, a que el movimiento continúe. Sin embargo, pues habría que ver cómo llegamos a esa zona, si es que llegamos, si nos da todavía fuerza para seguir subiendo o sería un doble techo para seguir cayendo. Pero no nos vamos a enrollar un poco con eso. Desde lo técnico está claro, hay dos perspectivas. Una, rebote hasta los 102, 105 para que tomen, digamos, break-even o minimicen las pérdidas, los holders a corto plazo que actualmente están más del 90% en pérdida, los que compraron de 6 meses para atrás, eso es on-chain, ahora lo vamos a revisar, que además esas zonas que nosotros estamos marcando entre los 102 y los 105 coincide con el precio promedio de los holders a corto plazo que está en más o menos los 106,000. Por ende, esta confluencia o este pequeño, digamos que respiro que nos está marcando desde lo técnico como un posible rebote, coincidiría a las zonas en las cuales han comprado en promedio las personas los últimos 6 meses y eso podría llevarnos a, que es una posibilidad, claro, a que la gente espere ese rebote para reducir sus pérdidas o para salir en break-even y ahí sí esperar la caída de Bitcoin. Pero nuevamente hay que esperar a ver cómo el precio llega a esos niveles para ver si las condiciones que se nos está mostrando puedan ser ideales para una continuación o en efecto para ya caer. Ahora, eso desde lo técnico. Vamos a revisar el on-chain a ver qué nos dice. Bueno, ya saben ustedes que lo técnico nos está mostrando un posible respiro que nos podría dar un movimiento alcista que tendríamos que ver hasta dónde podría llegar. Si es un simple respiro para seguir cayendo o ya en efecto es una reversión, porque esto no fue el inicio de un bear market, sino una simple caída profunda para poder darle continuidad al movimiento. Eso ya lo veremos. Pero antes quiero mostrarles de que, vean, la gente estuvo en pánico, pero los ETF salieron de compras. IBIT y Fidelity fueron los que más compraron el día de ayer, pero antes metieron un pánico teniendo unas ventas bastante fuertes. Pues bueno, ellos volvieron a comprar y el precio está acompañando. Pero ahora vamos a revisar porque hay datos muy interesantes. Si ustedes bien saben y le han hecho seguimiento a estas métricas que hemos estado revisando, las condiciones que yo estaba esperando para un
una entrada, están desde más o menos los 90 están ideales, incluso desde más arriba, desde más o menos los 100 estamos en unas zonas ideales. Llegamos a estar en un 4.3% de los holders a corto plazo en ganancia, es decir, más del 96% de las personas que compraron Bitcoin en los últimos 6 meses estaban en pérdida. Además de que estando en esos niveles bajos, muchas personas, digamos que entraron en pánico y capitularon, porque esto no nos dice qué tanta pérdida tienen, sino la cantidad de personas que están en pérdida. Y aquí se generó un pico de, digamos que de pérdida realizada bastante alto, que de hecho es el más alto en la historia, ¿ya? En la historia de Bitcoin combinado, pues, en el global. Sin embargo, pues también a nivel local es bastante amplio. Mira, incluso las pérdidas realizadas de los STH cuando estuvimos en la zona de los $17,000 es infinitamente superior, es bastantísima. Entonces, esto demuestra que hubo aquí un sentimiento de que se acabó el ciclo y la gente perdió. La gente asumió las pérdidas y esperaban comprar Bitcoin más abajo. Por eso no es una muy buena idea cerrar una posición de Bitcoin en pérdida para comprar más abajo. ¿Por qué ocurre esto? Justamente porque ya estábamos en unos niveles en que no son para entrar en short, en que no son para vender. Son zonas de compra desde el on-chain. Aunque el técnico nos estaba mostrando otra cosa, el on-chain nos está mostrando que es una excelente zona con una gran oportunidad para poder cargar más Bitcoins. Y bueno, ocurrió en el pasado, ahora las condiciones son incluso mejores. Bueno, esto dado además del rumor de que puede haber recortes en diciembre, esto ayuda, además de que el técnico nos está dando el respiro y además de que vemos que los ETF se están moviendo también en compra. Pero no son solo los STH, es decir, las personas de entre 3 y 6, a los últimos 6 meses que compraron que están en pérdida. También llegaron a estar en pérdida los LTH, es decir, los que compraron Bitcoin de 6 meses para arriba. Y les voy a mostrar. Ok, en la gráfica pueden ver ustedes esta línea verde ahora representa, esta línea azul ahora representa las pérdidas realizadas de los que compraron Bitcoin de 6 meses en adelante. La última vez que caímos a los 74, que es la zona que estamos nosotros comparando con la actual, no se inmutó. Sin embargo, ahora hay unas pérdidas importantes. Y esto sumado, es decir, todas las pérdidas realizadas. Ahora, ustedes pueden ver acá en pantalla las pérdidas realizadas en general, tanto los LTH como los STH. Es el más alto de la historia. Vean ustedes los niveles de pérdida en los bottoms, en el bottom pasado, que fue el de los 16,000, y esto es infinitamente superior. Y si vemos en el gráfico total, porque estábamos viendo de los últimos 5 años, este sigue siendo, digamos que la pérdida realizada más grande. Ahora, esto también puede estar influenciado por lo que el movimiento de monedas que hizo Coinbase, la cual pues básicamente destruye los días y esto la métrica on-chain lo asume como pérdidas realizadas, aunque simplemente puede ser una redistribución. Pero sin embargo, nosotros si realizamos o analizamos las pérdidas realizadas de los STH, sigue siendo incluso la más alta en la historia, de toda la historia de Bitcoin, como pues pueden ustedes apreciar, es justamente el pico más alto. Por ende, les comentaba de que esto es una zona de capitulación muy importante, que justamente cuando la cantidad de holders a corto plazo, que es la métrica que estamos revisando, llegó a un nivel de solamente 4.3% en ganancia, es decir, cerca del 96% de los que compraron los últimos 6 meses en pérdida, hay mucha gente entró en pánico y capituló, generando la pérdida realizada más grande de la historia de Bitcoin. Y esto justamente acompañado de que cuando ellos vendieron, otros vieron esto, más otro tema que ya vamos a revisar, y consideraron que era una muy buena zona de compra y adquirieron sus Bitcoin en descuento. Y por ello es que incluso luego de haber tocado ese suelo de los 4.3% de STH en ganancia, empezamos a subir, porque con el acompañamiento del precio, también los que entraron en esas zonas empiezan a obtener ganancias. Ahora, hay otra métrica que es las pérdidas no realizadas, que eso también es alarmante vamos a mostrársela, y es justamente por lo que yo les comento de que es muy probable de que la gente esté esperando el rebote para salir en break-even o para reducir las pérdidas, y probablemente eso sea lo que en la zona entre los 102 y los 105 genere la capitulación que nos podría generar, el cierre de posiciones que nos podría ya dar como una continuación bajista. Y vamos a ver el unrealized loss de todo el
todo el mercado, pues de todas las monedas que hay actualmente. Y si se pueden dar ustedes cuenta, es un nivel bastante elevado que rivaliza incluso con las zonas más bajas del ciclo anterior. No está a su nivel en cuanto a a la cantidad, pero sí es bastante cercana. Por ende, esto es una zona muy importante del precio, porque ahí es el momento en donde muchos asumieron pérdidas creyendo que se acabó el ciclo, el sentimiento les ganó, y muchos que ya estaban viendo que las condiciones estaban dadas y que venían de pronto comprando de a poquito en poquito, o que simplemente esperaron el momento ideal, pues entraron, le compraron la venta a esas personas y bueno, ahí estamos. Entonces, desde el on-chain, ya les comentaba yo que las condiciones ideales estaban dadas más o menos desde la zona de los 100,000, cuando estábamos soportándonos en la media móvil diaria de 365 días, que estábamos esperando el rebote que ya vimos en la proyección del análisis técnico. Pues bien, ahora, desde aquel entonces, las condiciones son más ideales todavía porque hay la mayor pérdida realizada de la historia y además los niveles más bajos que la vez pasada. Incluso el supply global llegó a estar en casi un 63%. Eso es bastante bajo en comparación con los niveles de los 74 que vimos la vez pasada. Por ende, desde el on-chain la configuración era más ideal. Ahora, si ustedes han seguido los videos que yo he hecho, se acordarán que yo comenté de que desde el on-chain y desde lo técnico en su momento nos está dando la configuración ideal para un siguiente movimiento alcista, que solamente faltaba que los futuros se alinearan, es decir, que el Open Interest bajara y que el funding rate llegase a ponerse rojo por uno o 2 días para posteriormente empezar a subir y que el Open Interest lo acompañe. Pues bueno, adivinen qué pasó. Justamente el Open Interest el día anterior a el día 25, fue el nivel más bajo del mes. Es el nivel más bajo del mes. Y además, el pasado 24 y 23 de noviembre fueron días del funding rate negativo. Entonces, esto es la configuración que desde mi análisis le faltaba al on-chain para que nos diera el movimiento alcista que ahora se nos está dando. Entonces, eso fue casi que como un clic. Estamos en niveles de piso en el on-chain. Solamente nos faltaba que se alineara con los datos de futuros y además el análisis técnico nos está mostrando un posible respiro y sumado a que los rumores indican a que la macroeconomía puede mejorar en el sentido de que no se esperaban recortes en diciembre y puede que sí. Esto digamos que es una combinación ideal para que esto empiece a subir. ¿Qué pasará? Hay dos proyecciones que ustedes ya vieron y es justamente o llegamos a la zona dada entre los 102 y los 105 para seguir cayendo porque coincide con las zonas promedio de compra de los últimos 6 meses, que son los que tienen unos niveles de pérdidas no realizadas bastante altas y muchas veces muchas personas van a llegar a esperar a que el precio llegue a esa zona para tomar o reducir sus pérdidas o incluso cerrar en break-even. Y bueno, depende de lo que ocurra allí, veremos si la gente está esperando eso y nos va a tumbar el precio para seguir cayendo hasta la zona de los 75 o 50 si es el bear market, porque yo no considero que todavía estemos en bear market, pero si es así, la zona no va a estar en los 50, sino va a estar más, perdón, no va a estar en los 75, sino más abajo en los 50, en este nivel que está aquí abajo, más o menos. Pero nosotros tenemos que esperar a que el precio dé su movimiento. Nosotros tenemos que esperar a que nos lleguemos a la zona de los 105, porque es mi proyección con más probabilidad es esa. Que esto sea un rebote a la zona de los 102, 105 para seguir cayendo y buscar los 75 para seguir subiendo. Pero también puede ocurrir que cuando nosotros lleguemos acá, el on-chain todavía nos muestre frío y todavía nos dé un espacio de subida y que además se alinee con la parte de futuro y que también las condiciones macroeconómicas mejoren. Eso no lo sabemos. No conocemos el futuro, pero hoy la proyección es esa. Es ideal para una subida. Si es un rebote para seguir cayendo o una continuación alcista, no lo sabemos. Si yo tengo que verlo desde el análisis técnico, para mí es un rebote para seguir cayendo. Y desde la parte on-chain, para mí es una oportunidad de movimiento que nos podría llevar nuevamente a un ATH. ¿Cuál ocurrirá? No sé. Lo primero que tenemos que hacer es observar qué hace tanto el on-chain como el precio, como los futuros y como lo demás, hasta la zona que hemos marcado en los 102, 105. Luego de que lleguemos allí, veremos a ver qué ocurre. Que ahora, yo no lo tengo acá, pero el modelo que les había comentado, se lo voy a pasar por el grupo de Telegram.
que marcaba un techo de ciclo en el 28 de febrero, pues dado esta caída, ya eso se alteró y ahora lo muestra más o menos a mediados de, marzo, a mediados de marzo, y ya el nivel no está en los 190, pero sí está más o menos en los 180. Hay que ver si ocurre, porque nuevamente eso es basado en una media móvil, por ende, cómo se afecta el precio, eso también puede ayudar, pero según ese modelo todavía no hemos llegado al fin. Cuando eso llega ya, yo ya podría decir también otro argumento más para decir que se acabó el ciclo. Sin embargo, bueno, yo ya les dije hoy, mi panorama más alto o más probable es ese rebote bajista, pero vamos un paso a la vez y esperemos a ver qué ocurre cuando lleguemos a ese nivel. Y el target de este movimiento bajista son los 75 desde mi perspectiva. Muchachos, eso fue todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Si es así, no olviden comentar, dejar un like, compartir y sobre todo quiero invitarlos a que aprovechen la oferta de Black Friday del 30% en la suscripción anual solo en el primer mes para que entres en Alpha Premium y puedas obtener esta información de primera mano en nuestro grupo privado de Telegram y además acceder a las sesiones privadas que tenemos todas las semanas desde el on-chain con Juan y conmigo y desde lo técnico con Gael y hombre, tener siempre información de primera mano y obviamente la oportunidad de resolver tus dudas allí. No desaproveches esa oportunidad y suscríbete en Alpha Bitcoin Premium. Te esperamos allí. Un saludo. Nos vemos en el próximo video.